Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene dos partes: un resumen de la actividad curativa de Jesús y una cita del profeta Isaías. Los fariseos confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. Jesús sencillamente hacía el bien, sanando de toda clase de dolencias, y él no quería aplausos ni exhibicionismo, y pedía a todos los que habían sido curados, se los pedía enérgicamente que no lo publicaran, que no lo dijeran a nadie. Jesús quería que se guardara el secreto de todos los milagros que él realizaba, porque se iba a comprender plenamente cuando él resucitara, porque la resurrección de Jesús iba a ser la prueba definitiva de que él es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, y a la luz de la resurrección se iban a entender todos los signos milagrosos. Por eso Jesús pedía que se guardara el secreto mesiánico. Escuchamos en este mismo Evangelio una profecía que escribió el profeta Isaías varios siglos antes de Jesús. Aquí encontramos que esta profecía se cumple plenamente en la persona de Jesús, con esa autoridad mesiánica con la que obra curaciones y milagros. Vemos que Jesús evitaba todo triunfalismo fácil que confunde la fe con el entusiasmo suscitado por el aura popular de un líder de masas. Escuchamos en este oráculo del profeta Isaías decir: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Son términos aplicados a Jesús por la voz del Padre en los pasajes del bautismo de Jesús y de su transfiguración, porque en ambos momentos se dejó escuchar la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto, mi elegido. De ahí la idea clave y repetida en los evangelios: Cristo es el siervo elegido y paciente, ungido por el Espíritu, que culminará su programa liberador en el silencio de la cruz. Jesús, el profeta del reino de Dios y de la buena nueva de salvación, morirá a manos de sus enemigos, los jefes religiosos. Morirá rechazado y condenado precisamente por su ministerio profético.
Aparentemente, toda la obra de Cristo acabará en un fracaso que le costará la vida. Sin embargo, su muerte es principio de la victoria en la resurrección. Jesús resucitará triunfante, venciendo a la muerte para siempre. En adelante, nadie podrá callar la voz de Jesús ni ahogar la semilla de su palabra, pues su evangelio vive en el corazón de cuantos muertos al pecado resucitan con él a una vida nueva, a una religión sincera, a un amor sin fronteras, a una pobreza y vacío total de sí mismos para optar por Jesús, por el servicio humilde, la causa de la justicia y el espíritu del reino. Jesús lo predijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Si Cristo muere, no es porque así lo quieran sus adversarios, sino porque Él entrega voluntariamente su vida, aceptando el plan salvador del Padre sobre la humanidad. Desde entonces, la cruz de Jesús, el siervo sufriente de Dios, aparece ante el mundo como signo de liberación, perdón y reconciliación. Por eso, Él es la esperanza de todos los pueblos. Hermanos y hermanas, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, así como Jesús no dejó de hacer el bien, a pesar de que confabularon para acabar con él, Jesús no dejó de hacer el bien. Curó a todos los enfermos, nos dice esta palabra, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. Aprendamos de Jesús a no cansarnos de hacer el bien a pesar de las adversidades que se nos presenten. Y todo el bien que hagamos, lo hagamos no buscando el aplauso, sino hacerlo todo de manera que nos mire el Padre que está en lo secreto, para que el Padre que está en lo secreto, Él nos recompense. Así como Jesús mandaba enérgicamente que no publicaran todo el bien que hacía, así nosotros, no exhibirnos, no buscar el aplauso, no buscar el elogio. Los que nos llamamos seguidores de Jesús tenemos aquí un espejo en el cual mirarnos o un examen para comprobar si hemos aprendido o no las principales lecciones de nuestro Maestro. Tenemos que anunciar el derecho, o sea, hacer que llegue el mensaje de Cristo a las personas y a los grupos. Pero no debemos imponer, sino proponer y anunciar. No vocear ni gritar coaccionando, sino anunciar el Evangelio, motivando, invitando al seguimiento de Jesús, respetando la situación de cada persona en medio de este mundo. Cuando veamos una calle resquebrajada o una mecha que aún humea, es decir, una persona que ha fallado o que ha estado pasando momentos difíciles y hasta dramáticos por sus dudas o problemas, la consigna de Jesús es que la ayudemos a la persona a no quebrarse del todo, a no apagarse, que le echemos una mano no para hundirla más, sino para levantarla y darle una nueva oportunidad. Es lo que Jesús continuamente hacía con los pecadores y los débiles que sufrían. Recordemos con qué misericordia trató
aquella mujer que le presentaron, la mujer sorprendida en adulterio. ¿Con qué misericordia trató al buen ladrón en la cruz? Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con qué misericordia trató a Pedro después de que éste lo negó 3 veces? ¿Y cómo nos muestra la misericordia de Dios Padre con el Hijo pródigo? Misericordioso el Padre, que apenas ve venir al Hijo de lejos, se enternece profundamente y sale a su encuentro. Es lo que tendríamos que hacer nosotros si somos buenos seguidores suyos. Hermanos y hermanas, hoy el Evangelio nos hace la invitación a que sigamos el ejemplo de Jesús. No nos cansemos de hacer el bien, no importa las adversidades que nos vengan. Hacer el bien y no buscar publicidad, no buscar reconocimiento, no buscar aplauso, sino hacerlo de tal manera que nos vea el Padre que está en los cielos, para que el Padre que nos ve en lo secreto, Él nos recompense.